buenas tardes a todos ustedes que están aquí el día de hoy en esta charla de endometriosis. Le quiero agradecer al laboratorio Abbott el haberme traído aquí a este congreso para platicar con ustedes sobre este tema. Entonces, vamos a comenzar. La endometriosis es una enfermedad que tiene un sinnúmero de síntomas que nos puede dar un problema clínico importante y generalmente se acompaña de dolor. El dolor es el síntoma pivote que puede estar localizado en muchos sitios, que puede darnos problema desde el aspecto de invasión pélvica en el que se encuentre y finalmente pues complicar no solamente con dolor, sino con infertilidad, que la infertilidad pues aproximadamente ocupa un 30% de las ocasiones de consulta de esta enfermedad y la gran mayoría de las veces el síntoma importante es por supuesto el dolor. De acuerdo a ello tenemos que tomar en consideración el impacto que va a tener este síntoma sobre la función y la vida cotidiana de la paciente. De manera que el estado físico, la calidad de vida y el impacto que va a tener en su productividad es una de las situaciones importantes que debemos de tomar en cuenta de esta enfermedad. Es una enfermedad, entonces, que produce inflamación, una inflamación que se hace crónica y que tiene que ver con muchos mecanismos de aspecto inflamatorio e inmune, y como lo vamos a ver más adelante en alguna de las láminas, y esto tiene como característica importante que se tiene que demostrar la presencia de glándulas en el tejido que estamos tomando como evidencia al momento de hacer una biopsia, y la otra característica es que tiene que estar fuera de la cavidad uterina. Entonces, esta enfermedad inflamatoria que depende además de estrógenos, esto nos da ya una pauta clínica de lo que estamos nosotros queriendo demostrar en la situación de diagnóstico y de fisiopatología de esta enfermedad, como ven aquí en la diapositiva. Entonces, toda esta interrelación de efectos de inflamación van a dar al final un proceso que junto con la actividad estrogénica anormal en ese ambiente va a permitir que se lleve a cabo la presencia de esta enfermedad dentro de la pelvis. Entonces tenemos por un lado ya la situación de enfermedad y por otro lado pues el fenómeno histológico, es decir, necesitamos demostrar que realmente el cuadro doloroso se debe a una endometriosis porque lo podemos catalogar por sospecha o bien confirmando en un momento determinado la enfermedad. En cuanto a estadísticas, se estima que esta enfermedad puede afectar hasta un 10% de las mujeres en edad reproductiva. En nuestro país, si bien no tenemos una estadística formal en la Secretaría de Salud, sí tenemos una estadística confiable que es de el INEGI y que esto nos permite poder saber qué cantidad de mujeres en etapa reproductiva pueden estar afectadas. Entonces calculamos que 3,5 millones de mujeres pueden tener esta enfermedad. De manera que ya una vez que se diagnostica esta situación, podemos nosotros tener distintas opciones de diagnóstico. Uno por hallazgo en mujeres asintomáticas, otro que dijimos infertilidad en el 30% de las veces, una tercera parte de las pacientes consultan por infertilidad, pero la gran mayoría por dolor.
y esto puede ser en un momento determinado un hallazgo, pasa muy común en las situaciones de urgencias, en donde los servicios de emergencia reciben a los pacientes, las valora el cirujano y el cirujano al final se topa con una endometriosis pélvica y es ahí donde nosotros como ginecólogos somos llamados a resolver o a trabajar en conjunto con el servicio de cirugía el caso. Y por último, en muchas de ellas la respuesta al tratamiento médico es deficiente, por ende necesitamos protocolizar perfectamente bien los manejos tanto de diagnóstico como de decisiones terapéuticas dependiendo de la entidad clínica a la que nos enfrentemos, ya que el impacto terapéutico es muy importante tomarlo en consideración porque estamos dando en juego el futuro reproductivo de esa mujer, sobre todo si es una mujer joven. Y dos, si es una mujer ya en etapa del climaterio o perimenopausia, entonces podemos discutir con ella, incluso hacer ya un tratamiento ablativo que nos permita resolver de manera eficaz esta enfermedad al hacer una oforectomía bilateral y entonces la fuente estrogénica quitarla para que esto pueda avanzar con un éxito adecuado en ese tipo de manejos. Pero esos casos son los menos. Entonces tenemos que regresar al entorno clínico y desde ese punto de vista debemos de tomar en consideración todos estos factores de riesgo. Entonces, mujeres delgadas, mujeres que tienen una alimentación muy distinta al promedio y que además tienen un desarrollo cultural importante, van dando un diagnóstico clínico de riesgo para presentar la enfermedad. De modo que la nuliparidad, el bajo índice de masa corporal y la dieta es muy importante como factores de riesgo, pero vean ustedes aquí que la predisposición familiar se ha estudiado por mucho tiempo y esto desde el punto de vista genético tiene 6 a 7 veces más riesgo en familiares de primer grado, de manera que esta predisposición de implantación ectópica, proliferación e inflamación crónica nos puede dar en cierto momento un grado de riesgo que necesitamos documentar y entonces esto traducirlo a los biomarcadores que en la literatura podemos encontrar en muchas guías, pero traje el día de hoy esta, en donde el dolor pélvico crónico, la dismenorrea y los síntomas agregados que son los geniturinarios o gastrointestinales son síntomas pivote para poder entonces tener una sospecha de la enfermedad y avanzar a un diagnóstico de certeza como es el uso de la endoscopía para poder documentar y no solamente documentar sino biopsiar las lesiones. Las teorías desde el punto de vista de endometriosis, ven ustedes aquí, la menstruación retrógrada, la metaplasia celómica y algunos otros efectos de inflamación que hacen que al final todas estas teorías confluyan en un proceso inflamatorio, nos dan la pauta a poder entender el por qué la endometriosis se puede presentar en este tipo de pacientes. De manera que no todos los casos pueden satisfacer en una u otra explicación en cuanto a esas teorías, y eso en los años 70, 80 se conocía como la enfermedad de las teorías a la endometriosis, y bueno, tenían razón los distintos autores en poder tener en cierto momento este tipo de explicaciones. Pero si las trompas están permeables, el tema de menstruación retrógrada es válido. Si hay
una metaplasia celómica en donde un tejido adulto sano cambia por otro en el peritoneo, por ejemplo, y de repente surgen ahí glándulas endometriales en localización peritoneal, también es válido, pero también hay lesiones extrapélvicas a lo largo del tiempo de práctica clínica. Me ha tocado ver endometriosis nasal, endometriosis en el sistema nervioso central e incluso pulmonar. El pulmonar me quedó muy impactado, ya que era una enfermera que era soltera, que no tenía ningún plan de embarazarse pronto y prefirió perder un pedazo de pulmón a someterse a tratamiento médico, a un tratamiento supresivo o incluso una gestación. Entonces, pues estos temas nos dan oportunidad de poder ubicar y saber que esta enfermedad se puede presentar en muchas de sus variantes. Por otro lado, decía hace un rato toda la explicación desde el punto de vista de fisiopatología, en donde tenemos aquí el impacto del fenómeno inflamatorio más el impacto inmunológico, pero también el impacto hormonal, que esto es muy importante tomarlo en consideración para estos casos, en donde la actividad estrogénica anormal es uno de los detonantes para que estos implantes puedan localizarse en distintas zonas del peritoneo o incluso en las gónadas. Y de esta manera, entonces, clínicamente tener, como vemos aquí en esta imagen, distintas localizaciones de implantes, tanto en el peritoneo de la pelvis como en el diafragma, por ejemplo, que también es muy común encontrar estas lesiones, e incluso en algunos casos, pues tener neumotórax espontáneo al romperse el diafragma en donde está debilitado por estas lesiones, de manera que es importante tomar en consideración esto, y desde el punto de vista de diagnóstico podemos tener distintas opciones de imagen que si lo vemos difícilmente vamos a pasar por alto esta enfermedad. El problema es que muchas veces hay implantes microscópicos o hay pequeños implantes que no se pueden ver ni siquiera al utilizar la magnificación de la endoscopía o tener manifestaciones de afectación de órganos aledaños como es el uréter, como es la vejiga o el intestino, y que desde ese punto de vista expliquen distintas entidades clínicas. El diagnóstico es importante documentarlo y poder saber qué grado de enfermedad tiene, pero el estudio histopatológico es fundamental para poder tener un diagnóstico de certeza. De manera que entonces el dolor se puede explicar por cualquiera de estas razones y nosotros tener la sospecha de la endometriosis, documentamos la endometriosis y entonces este reto diagnóstico queda resuelto y queda desde ese punto de vista confirmado para poder así pasar al siguiente capítulo que va a ser el tratamiento. En cuanto a diagnóstico, ustedes están viendo aquí en esta lámina las guías de práctica clínica que salieron recientemente por parte de la Sociedad Europea de Reproducción. Y entonces este diagnóstico, como ustedes ven ahí, hace que la laparoscopía no sea el único método de confirmación de la enfermedad, sino que ahora con todo el avance tecnológico que hay, podemos nosotros usar distintos recursos de diagnóstico para poder documentar la enfermedad, como es la resonancia magnética, como es el ultrasonido de alta definición que nos permite localizar imágenes de sospecha y entonces tener estos signos y síntomas documentados, de modo que con cualquiera de estas opciones que se ven en el cuadro, podemos ir nosotros acomodando
el caso de la paciente y desde ese punto de vista, entonces, finalmente explorar el endometrio y explorar el peritoneo para diagnosticar esta enfermedad, tanto por histeroscopía como por laparoscopía, en los casos en donde sospechamos, por ejemplo, adenomiosis, y si la resonancia ya nos dio una imagen de sospecha al momento de documentarlo en el estudio radiográfico, nosotros con el histeroscopio ir específicamente al sitio de sospecha, perforar el miometrio para drenar, por ejemplo, ese implante adenomiótico y aliviar la molestia dolorosa de esa mujer. O bien, en un momento determinado, pues si tenemos un endometrioma de gran tamaño o implantes profundos que se pueden documentar en la resonancia, entonces poder así planear una cirugía y o un tratamiento médico dependiendo de cada uno de los casos. De manera que, por un lado, puedo yo ejercer un manejo médico o bien una cirugía de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades de la paciente, pero desde ese aspecto ustedes pueden ver que hay un sinnúmero de opciones terapéuticas, como se ve en la parte inferior de la lámina y que vamos a repetir en alguna de las diapositivas que vienen, en donde puedo utilizar anticonceptivos, puedo utilizar progestinas, análogos del GnRH, recientemente antagonistas del GnRH activos por la vía oral, con pocos efectos secundarios y con pobre impacto sobre la densidad mineral ósea cuando se utilizan por largo plazo, y por supuesto los inhibidores de aromatasa, que en su momento fueron parte del arsenal terapéutico que se sugiere para este tipo de casos. Si se trata de infertilidad, aquí es todo lo contrario, el manejo médico no aplica y entonces tengo que decidir junto con los pacientes qué conviene en ese caso, si hacer cirugía o hacer técnica de reproducción asistida para poder entonces documentar la mejor acción terapéutica y dar oportunidad en este protocolo a la búsqueda del embarazo, que no es el tema de hoy. Para esto también existe un índice de fertilidad basado en justamente la clasificación de endometriosis, pero el doctor Adamson agregó aquí distintas situaciones que toman en cuenta sobre todo la edad, que es un factor muy importante para la infertilidad, el tiempo de infertilidad y los hallazgos, dan al final este tipo de opciones de pronóstico y este índice de fertilidad pues poderse aplicar en la clínica diaria y saber a qué paciente sí le puede ayudar o no. Pero el día de hoy estamos hablando exclusivamente de dolor y entonces para hablar en este contexto, ya una vez que tengo el diagnóstico, ya una vez que repasamos la fisiopatología y desde el punto de vista de prevalencia, ubicar el impacto de salud que tiene esta entidad sobre la mujer, entonces ahora sí me tengo que sentar a discutir con él, con la paciente, qué vamos a hacer. Si desea embarazo, entonces ya repasamos el capítulo que vamos a dejar fuera hoy, pero si tiene dolor, que es la mayoría de las veces, o bien fue un hallazgo, de acuerdo a esto que les platico que sucede en las salas de emergencia, muy común, el tratamiento es diferente de acuerdo a la presentación clínica, debemos de individualizarlo y requiere de un seguimiento estrecho, sobre todo si la mujer es joven. Entonces tenemos ahí distintas opciones terapéuticas, como decía las guías, pero bueno, aquí también en otro estudio del Fertility and Sterility, ustedes ven de nueva cuenta referidos las distintas moléculas y sobre todo los inhibidores de aromatasa que se han sumado el día de hoy al arsenal terapéutico de este tipo de casos. Hoy vamos a hablar
específicamente de un protocolo que se llama Orquídea, que tiene que ver justamente con la acción terapéutica en este tipo de pacientes, en donde vamos a encontrar las ventajas de usar una molécula esteroide que no tiene una repercusión importante en el metabolismo óseo, como el uso de los agonistas del GnRH. Los antagonistas, si bien han venido a sustituir esta alteración en las moléculas específicas del GnRH, hoy por hoy en nuestro medio no los tenemos disponibles, solamente en Europa y en Estados Unidos hay esta opción de antagonistas del GnRH activos por vía oral, y bueno, están en proceso de ensayos clínicos tipo 3 para poder entonces abrir esto al resto del mundo y quizá en un futuro podamos tener esta molécula como parte del arsenal terapéutico médico en esos casos. Pero por el momento, entonces tenemos este tipo de opciones y estas progestinas, al igual que el Dinogest y antes de esto la gestrinona y muchas otras moléculas que han transcurrido a lo largo de la historia, estas progestinas orales vienen a sustituir que antes de todas ellas al danazol, que era un antiestrógeno con acción androgénica y que por ende tenía muchos efectos secundarios, tanto metabólicos como de efecto androgenizante en las pacientes, y que teníamos que adaptar la dosis mínima necesaria para mantener suprimido el eje hipotálamo hipófisis ovario, y que hoy pues es muy difícil que se siga utilizando danazol como parte de estos tratamientos, a excepción de casos muy aislados en donde así se requiere. Pero esto nos ha dado una opción de manejo no específico en cuanto a análogos del GnRH, y entonces estos progestágenos nos permiten en un momento determinado tener esta opción terapéutica. La progesterona, que es la molécula nativa, es una hormona de 21 carbonos que nos permite, en base a su característica bioquímica, poder ubicar a la molécula y de ahí derivar a los progestágenos y las progestinas, dependiendo de las situaciones moleculares a las cuales nos vamos a enfrentar en la clínica diaria. De manera que esto, desde el punto de vista bioquímico, tiene este origen y nos da oportunidad de tener entonces en esa clasificación de progestinas distintas opciones terapéuticas de acuerdo a lo que hemos repasado rápidamente. Aquí están abajo los derivados de la 19-nortestosterona, que son progestágenos con cierto efecto androgénico y que en este caso pues no se utilizan para resolver el problema, o los derivados de la espironolactona, como es la drospirenona, que tiene otras acciones terapéuticas, mas no en esta ocasión de la enfermedad que estamos charlando. Esta es la molécula original y vean ustedes aquí el doble enlace entre el carbono 6 y 7 que hace que esta molécula tenga ese doblez por un efecto luminoso en el laboratorio y confiere mayor absorción y mayor receptividad a los receptores específicos de progesterona, lo cual nos da oportunidad de tener una mejor biodisponibilidad y por ende menor dosis en cuestión molecular, lo cual nos da al final un impacto positivo, como se ve aquí en la diapositiva, sobre los efectos en los distintos receptores, en las distintas opciones moleculares, pero este tiene mucho mayor afinidad por los receptores de progesterona y menor afinidad en algunos otros receptores, incluyendo los estrógenos y los andrógenos, de manera que la biodisponibilidad y el impacto de receptividad molecular
nos confiere oportunidad de tener una mejor acción terapéutica con respecto a los demás. Y si estamos hablando de acción terapéutica, entonces la supresión de ovulación también se va a ver favorecida con una mucho menor dosis en relación al uso de otros compuestos moleculares derivados de la progesterona, como hoy en día sabemos e incluso aprovechamos este efecto supresivo para mantener bloqueado el eje hipotálamo, hipófisis, ovario en distintos esquemas que la progesterona juega un papel importante en terapéuticas de reproducción y que, por supuesto, explican de manera adecuada todos estos efectos o el impacto que tiene de supresión metabólica. Pero además, la progesterona, como bien se sabe, da oportunidad de hacer una inmunomodulación y sobre todo las pacientes con adenomiosis y con implantes profundos de endometriosis pueden verse favorecidas por este mecanismo en donde el efecto de aspecto de inmunomodulación va en favor de las citocinas antiinflamatorias, suprimiendo la acción de las citocinas proinflamatorias, y esto nos da una ventaja más de la inmunomodulación, que también es cierto, el danazol tenía esos efectos y que se utilizaba en muchas ocasiones para modular la inmunidad, pero por desgracia tenía un efecto androgénico como parte de los efectos secundarios y por ende se ha abandonado su uso por esas razones. Entonces regresamos de nueva cuenta al uso de progestinas que nos permiten mantener a largo plazo una acción terapéutica cuando vamos a manejar a la paciente con dolor, de acuerdo a todos los criterios que hemos repasado rápidamente en este aspecto. Y vean aquí, en el segundo está, por supuesto, considerado el danazol, pero vean qué cantidad de danazol se tenía que utilizar para suprimir a la paciente, y después llegábamos incluso a mantener 200 miligramos por día de danazol de manera constante en aquellos casos de endometriosis ya demostrada, y que mínimo dábamos 6 meses, y les voy a platicar la historia de hace muchos años, casi 50, en donde empezamos a hacer estos protocolos y teníamos que hacer laparoscopías de segunda mirada después de esos 6 meses para ver el avance de la enfermedad o la supresión. Hoy en día esto no es práctico, no se lleva a cabo más, y entonces se los cuento como parte de la historia que me tocó vivir. Sin embargo, estos protocolos se tienen que tomar en consideración para poder analizar de manera correcta pues todo lo que conlleva a la acción terapéutica de lo que en un momento dado podemos utilizar como una opción de tratamiento, pero con un sustento de seguridad y de un sustento de acción adecuado que nos permite hacer esto. Entonces aquí, en este estudio que se llamó Orquídea, en base a todo esto que les he estado platicando con anterioridad, era comparar la eficacia, parte del objetivo principal, de los diferentes tratamientos propuestos. Uno que era continuo y otro que era cíclico, que nos permitía en un momento determinado utilizar del día 5 al 25 del ciclo en un tratamiento prolongado contra un uso continuo durante 6 meses y ver qué sucedía. Entonces, esto fue el objetivo principal de este protocolo, y al tener efectos negativos de la endometriosis, por supuesto, en la calidad de vida, en el efecto psicológico, en el aspecto laboral, en todo lo que ya habíamos platicado, teníamos que poner en esa balanza estos efectos contra los trastornos menstruales que una progestina puede en un momento dado dar, sobre todo al inicio del tratamiento. El efecto progestacional entonces se llevaba a cabo y tenía
obviamente impacto no nada más en el endometrio, sino en algunos otros aspectos de la anatomía femenina que se tenían que tomar en consideración. Pero también la progesterona puede tener un impacto sobre la apoptosis celular, y esto fue una situación que se observó en el protocolo, y entonces esta eficacia de la molécula en el tratamiento de la endometriosis se puso a consideración para dar así entonces los criterios de inclusión en estos casos. Como dijimos, hoy en día la laparoscopía no es necesaria para diagnosticar endometriosis, por lo que ya se documentó, pero en este protocolo, para poder asegurar que la paciente tenía dolor por endometriosis, fue uno de los criterios de inclusión, e incluso documentando con biopsia el diagnóstico, con un cuadro de dolor pélvico, con la presencia de endometriosis a nivel ovárico y, por supuesto, el uso de la dihidrogesterona como parte de este tratamiento. Como dijimos, un grupo de manera cíclica, otro grupo de manera continua, a fin de cuentas la misma molécula. Y los criterios de exclusión eran mujeres que tenían interés por la fertilidad o mujeres que tenían alguna alteración cardiovascular, mujeres ya en la posmenopausia, o la utilización de anticonceptivos, todo lo que pudiese interferir con el efecto terapéutico de la progestina fue excluido de este protocolo. Y entonces el objetivo primario era evaluar qué tanto impacto había en el dolor del inicio a los 6 meses contra el tratamiento prolongado cíclico o bien continuo, con una escala numérica de dolor de acuerdo a los estándares internacionales y de clasificación de dismenorrea, de manera que estas pacientes que fueron sometidas, la gran mayoría a ciclo prolongado contra el ciclo continuo, pero vean, eran mujeres muy jóvenes y que tenían que ser sometidas a un tratamiento para controlar la molestia, utilizando así estos criterios y que permitieran en un momento dado comparar el inicio del protocolo contra la culminación a los 6 meses, y que más adelante vamos a ver resultados en distintas opciones de los brazos del mismo estudio, en donde el tratamiento se continuó y ya nos reportarán qué sucedió cuando se usa a largo plazo esto. Pero vean, el uso de analgésicos, por supuesto, cayó de una manera impactante, y el cuadro doloroso también se controló, si bien no desde el punto de vista idóneo al 100%, pero vean cómo se redujo en más de la mitad de las tablas porcentuales, de manera que esto pues es un impacto que desde el aspecto terapéutico de primera instancia se antoja eficaz. De manera que más adelante pues vamos a tener que ver qué va a suceder con estos casos y que nos permitan entonces poder demostrar que el uso terapéutico de estas moléculas pues va a ser el adecuado. El impacto emocional también sufrió aquí un aspecto importante de cambio que habrá que considerar, sobre todo en el estado de ánimo, y lo cual pues tendrá que resolverse y tendrá que determinar si conviene en este tipo de pacientes utilizarlo o no, o cambiar de tratamiento médico para resolver el problema. La conclusión de este trabajo es que ambos ciclos, tanto el prolongado como el continuo, mostraron eficacia similar al disminuir la molestia, que es uno de los principales objetivos de los tratamientos médicos cuando el dolor es la causa de consulta, y que la calidad de vida se mejoró con un perfil de seguridad favorable
muy similar a lo que sucede con las otras moléculas y por supuesto con los análogos del GNRH. Y lo interesante aquí va a ser cuando se pueda comparar este tipo de moléculas con los antagonistas activos por la vía oral para poder ver eficacia, seguridad, costo-beneficio y que esto nos permita tener una opción terapéutica importante para las pacientes y poder discutir con ellas el manejo del dolor, dejando, como dije hace un rato, el tema de infertilidad por un lado, porque los protocolos para ello son totalmente diferentes en estos casos. Y creo que esta es la última diapositiva, sí, para poder hablar el día de hoy con ustedes, y le quiero agradecer al doctor Cornejo la invitación de nuevo, y no sé si haya tiempo para preguntas, comentarios o lo que ustedes digan. A sus órdenes. Bueno, antes de si tienen alguna pregunta, darte las gracias, Carlos. Y aquí tienes tu constancia. Y muchísimas gracias. Y a ustedes, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Aparte de felicitar a mi maestro de Centro Médico La Raza, que ya hizo tiempo, pero efectivamente gracias por compartir tanta enseñanza. No sé si en la última diapositiva de la tabla del programa Orquídea estaba 0 en las pacientes con endometriosis severa. No sé si no se incluyeron, y si en caso hubo pacientes con quistes endometriósicos que fueron tratados, y qué repercusión tuvo la progestina con la formación de los quistes endometriósicos. Bueno, esto es la tabla de seguridad, en donde el uso prolongado o bien el uso continuo, en esos casos no se reportó en específico este tipo de alteraciones en cuanto a la suspensión del tratamiento, a eso se refiere. En cuanto a aquí, en cuanto a todos los aspectos que podemos nosotros medir con el impacto que tienen en su vida diaria, aquí vemos cómo mejoró de manera positiva todos estos aspectos en cuanto al aspecto psicológico, en cuanto al aspecto social y de trabajo, que sabemos muy bien que merma mucho a este tipo de pacientes, y que el uso de analgésicos también cayó de una manera importante, lo cual traduce que la supresión con la progestina pues es favorable para controlar el dolor, lo que sucede en la mayoría de los tratamientos supresivos de la endometriosis, pero con la ventaja que no tiene impacto sobre los efectos adversos de suprimir el eje en cuanto a la producción hormonal en todos los canales, como pasa con el GNRH. Y como dije hace un rato, lo interesante va a ser comparar algo muy similar con los antagonistas. Ahí realmente vamos a poder entonces equiparar las moléculas y tener un comparativo para decir cuál es la mejor, si la progestina o los antagonistas del GNRH, que nos permitan entonces ahí jugar. Pero yo desde ahora, con antelación, les puedo decir que pueden ganar las progestinas, por lo menos en economía. Tienen mucho menor costo que los antagonistas del GNRH. Estoy casi seguro que eso va a pasar. Pero en fin, es una opción, ¿no? Se puede dejar por largo tiempo, que el protocolo es a 6 meses, pero seguramente va a haber brazos en donde nos van a poder documentar qué sucedió en años. Y entonces, desde ese aspecto, la seguridad y la eficacia terapéutica va a tener ese impacto en donde nosotros podemos recomendar para el manejo del dolor este tipo de tratamientos, y que en su momento pues tendrán que cambiarse a otro tipo de manejos, sobre todo por las necesidades de fertilidad en las mujeres, porque si vieron son mujeres muy jóvenes,
Entonces, esto era lo importante del estudio. Sí. Había una pregunta de la doctora con respecto a endometriomas. Ah, sí. Bueno, aunque no es el objeto del protocolo, y sabemos muy bien que el endometrioma hoy en día tiene que manejarse de una manera muy específica. Si tiene 4 o más centímetros, lo recomendable es drenar ese endometrioma y tratar de conservar lo más posible el ovario, sin destruir la pseudocápsula o la cápsula, porque sabemos muy bien que cuando se hacía eso, la reserva del ovario tenía un impacto negativo muy importante. Al tratar nosotros de reparar todo el ovario y quitar todos los implantes o incluso el gran endometrioma, cuando volteábamos a ver el ovario era un ovario muy pequeño y su reserva ovárica se veía comprometida. Entonces, hoy los protocolos en base a endometriomas están bien establecidos, sobre todo en el trabajo de Jacques Donnet y todo su grupo en Bélgica. Son los que han dado los lineamientos para poder así hacer esos protocolos, ya sea con rayo láser o ya sea con con energía bipolar, hacer hemostasia, drenar el endometrioma y en un segundo tiempo, si es necesario, volver a hacer una intervención para disminuir aún más el tejido enfermo. Lo mismo sucede en la adenomiosis. Cuando nosotros podemos localizar el implante de adenomiosis en el miometrio, podemos, por vía histeroscópica, documentar exactamente en dónde está para poder resolver de manera específica ese problema, drenar el foco adenomiótico y mejorar el dolor. Y lo mismo sucede con los implantes profundos. Si yo tengo un estudio de imagen preoperatorio en donde yo voy a ver ese implante localizado en el peritoneo profundo, entonces puedo yo destruir ese implante de manera específica y se ve impresionante porque si veo el peritoneo muchas veces, si no sé que hay un implante profundo, puedo decir, bueno, pues el peritoneo no está tan mal. Pero como sé que ese implante profundo está localizado en uno de los ligamentos uterosacros, corto un poco más, meto una pinza y saco un gran implante que le causa dolor. Y lo mismo sucede en muchas otras localizaciones. Les comentaba en el diafragma, una paciente tenía implantes en el diafragma y de repente hizo un neumotórax espontáneo que condicionó que se le pusiera un sello de agua y lo que tenía es que el implante del diafragma lo rompió y se veía el tejido pulmonar de manera impactante al momento de hacer la endoscopía de segunda mirada. Entonces, se comporta de una manera muy aberrante esta enfermedad y no se diga el intestino y las vías urinarias en donde se tiene que muchas veces cateterizar el uréter o hacer neoimplantación del uréter o anastomosis y el intestino igual. Entonces, este trabajo tiene que ser multidisciplinario para poder establecer los casos. Y el endometrioma, pues bajo ese criterio y sobre todo en mujeres muy jóvenes, porque como dije hace un rato, este criterio de tratamiento es muy relevante ya que está en juego el pronóstico reproductivo y la reserva del ovario de la chica. Si la chica ya no es tan chica y entonces está en la etapa de la perimenopausia, se puede discutir con ella incluso hacer una cirugía ablativa para resolver el problema. Muchas mujeres prefieren eso a seguir sufriendo dolores y perder sus ovarios para resolver el problema. Sin embargo, tenemos que discutir todos los tratamientos ablativos antes de llevarlos a cabo para poder resolver de la mejor forma este tipo de casos. Pero el protocolo hablaba nada más de acción terapéutica médica. Ya los detalles quirúrgicos y demás pues no están tan expulgados, digamos así. Entonces habría que valorar más adelante en todos estos brazos de investigación
qué pasó con ellos, e incluso seguramente va a haber no solamente mujeres rusas, sino mujeres en todo el mundo que se van a someter a estos procesos, y clínicas en donde se podrá participar o podremos participar para poder juntar una casuística adecuada y demostrar si es útil de manera correcta esta molécula. Pero por lo que sabemos, en otras áreas, pues su utilidad es bastante eficaz y bien demostrada, entonces creo que va a ser una buena opción. Buenas tardes, quería felicitarlo por su plática y también hacerle una pregunta de que ¿habrá mejoría en la endometriosis con ese tratamiento de las progestinas? Y también, ¿cuál es el periodo de descanso conveniente? ¿Cuál sería entre los 6 meses y cuánto tiempo dejar de descansar a la paciente para volver a continuar otro tratamiento? Y que nos dijera algún nombre comercial de los que usted recomendaría. Gracias. Bueno, en cuanto a tratamiento terapéutico médico, puede emplearse por mucho tiempo sin mayor problema, lo mismo que el uso de los anticonceptivos. Realmente se puede emplear a largo plazo, que tiene la ventaja de no tener impacto sobre el metabolismo óseo, por ejemplo, ¿no? O algunos otros efectos metabólicos que habría que cuidar. Como vimos, pues también tiene impacto en la mama y tiene impacto en el sistema urogenital, entonces habría que cuidar todos estos puntos. Pero si la progestina tiene buena tolerancia a la paciente, se puede usar por mucho tiempo. Entonces aquí realmente va a depender de las necesidades de cada paciente. Sin descanso, sin descanso. Al día de hoy, ¿cuál es el mejor tratamiento médico que se puede dar para la endometriosis? ¿Son los análogos de GnRH, los inhibidores de la aromatasa, las progestinas? ¿Cuál es la progestina que es mejor tolerada y que da menos problemas? ¿Hay algún otro antiestrógeno que se pueda utilizar? Y realmente, ¿cuál es el pronóstico con estos? Porque yo he hecho algunas revisiones y me he dado cuenta que prácticamente todos los tratamientos que se le dan al paciente a la larga le ocasionan disfunción ovárica, le ocasionan menopausia precoz, ocasionan un montonal de problemas. Entonces, no he podido llegar a una conclusión exacta de cuál es el mejor medicamento. Y si por ejemplo, cuando da uno análogos de GnRH, tiene que complementar con algún anticonceptivo, o si da la gestrinona, ¿por qué hay que quitar el anticonceptivo? ¿Por qué no? ¿Y cuál sería pues el tratamiento ideal? Bueno, el tratamiento ideal, por desgracia, para este tipo de enfermedad no existe. Tenemos que adaptar la mejor opción terapéutica para la paciente. Por ejemplo, si tolera bien esta molécula, la dihidrogesterona, es una dosis muy pequeña, es una dosis que puede emplearse de manera cómoda porque es vía oral y se puede usar a largo plazo. Pero si la paciente no lo tolera bien y o prefiere el inyectable, bueno, pues puede usar análogos del GnRH. El único problema del análogo del GnRH es que no debe de ser por más de 6 meses de manera sola, y si va a ser así, entonces tenemos que agregar, no anticonceptivo, tenemos que agregar estrógenos para evitar el efecto adverso de la masa ósea. Y si no tomamos esto en cuenta, esa mujer, al igual que las mujeres que tienen hiperprolactinemia, cuando lleguen a la menopausia van a tener osteoporosis, porque nunca detectamos que necesitaban ese apoyo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante discutir con las pacientes esto. Y 2, si el dolor es el cuadro por el cual estamos nosotros tratando a la paciente, entonces los tratamientos son a muy largo plazo. El problema es cuando no nada más es el dolor, sino después viene la infertilidad. Entonces ahí tenemos que valorar en qué momento tenemos que hacer una acción terapéutica. Y en ese momento, entonces resolver el problema de infertilidad.
Esto también me recuerda un caso que llegó a urgencias del hospital con una endometriosis, le dimos tratamiento supresivo, después un par de años con progestina, y después de la progestina quiso ya promover la fertilidad. Entonces en ese momento le hicimos una cirugía robótica para resolver el gran problema que tenía en la pelvis, y así fue. La pelvis está completamente destruida, se reparó lo mejor que se pudo y 3 meses después de la cirugía tuvo un embarazo espontáneo. Después del embarazo, la mujer ha estado en mejores condiciones en cuanto a dolor, pero sabemos que esa pelvis tarde o temprano le va a dar otra vez problema. Entonces, sugerimos que regresara a la progestina como método incluso de anticoncepción, y ahora está en supresión con la progestina hasta que decida buscar otro embarazo o ya no, y entonces mantener el tratamiento hasta llegar a la menopausia, por ejemplo. Entonces así tenemos que ir construyendo los protocolos de manejo en cada una de ellas. Pero poder decir el tratamiento ideal, pues no, o sea, el tratamiento ideal es el que ella pueda aceptar de la mejor forma, y creo que si con eso está cómoda, con pocos efectos, ese es el ideal para esa paciente. La última pregunta. Y en pacientes que definitivamente es imposible que puedan lograr un embarazo, ¿qué posibilidades hay de que se pueda hacer a través de fertilización in vitro y transferencia de embriones? Pues eso es parte de los protocolos que se hacen hoy en día. Incluso las guías que les pasé de manera rápida cuando habla de infertilidad, justamente esta balanza entre cirugía y técnicas de reproducción es lo que debemos de aplicar para poder en determinado momento hacerlo. Y en el peor de los casos, si no tiene reserva ovárica y todo, con las técnicas de ahora podemos incluso entrar en un programa de ovodonación, por ejemplo, en donde pues se le hacen embriones con óvulos de donante y puede llegarse a implantar de manera correcta. O sea, tenemos muchas opciones para el manejo de la fertilidad, por fortuna, ahora. Pues muchas gracias por su atención.